¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en un espacio de entrevistas para nuestra publicación y el día de hoy tengo el gusto de presentar a Luis Sierra. Él es doctor en Economía por la Universidad de Warwick y director ejecutivo de la Iniciativa de Energía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, a quien le damos la más cordial bienvenida en este espacio. Muchas gracias por acceder a platicar con nosotros. Y el tema que nos atañe es precisamente la reciente aprobación a la reforma de la LIE, la cual pues ha causado algunos focos rojos en materia de exactamente qué implica esta reforma. Y pues en este sentido quería preguntarte justo cuáles son en tu análisis los puntos de la reforma que causan ruido actualmente. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que son varios, principalmente, digamos, hay preocupaciones desde la perspectiva, digamos, de mm, si- eh, condiciones de competencia en el sector que permitan, por un lado, que nos dirijamos hacia unas condiciones mejores de precio para los consumidores del servicio eléctrico, pero por otro lado también hay preocupaciones en términos de que también se pueda obstaculizar de alguna manera la transición energética hacia fuentes renovables. Pues en ese sentido también hay una, digamos, esfera de preocupaciones que tiene una connotación ambiental. Y por supuesto hay una serie de preocupaciones que también estriban en la parte, digamos, un poco más de la certeza jurídica, el cumplimiento del Estado de Derecho que pueda demostrar el país hacia futuro para no afectar, digamos, flujos futuros de inversión que pudieran, digamos, darse en nuestro país. Entonces yo diría que en esas tres áreas es donde están concentradas las preocupaciones. Si quieres podemos ir a cada una de ellas. Primero, en términos de la parte, digamos, de condiciones de competencia, hay modificaciones específicamente, digamos, a artículos de la ley de la industria eléctrica que de alguna manera están eliminando, digamos, las condiciones que antes se daban para tener un acceso abierto a la infraestructura de la red de transmisión y distribución. En la ley anterior, lo que se establecía era un acceso no indebidamente discriminatorio, ¿no? Facilitar ese acceso de una manera no indebidamente discriminatoria, de tal manera que se permitiera la libre concurrencia de los actores a esa red y no se, digamos, diera privilegio a un actor sobre otros. Esa condición existía previo a la reforma de 2013 y justo es el modelo tradicional que han seguido distintos países en el mundo que han hecho una apertura hacia más actores participando en el sector energético que permita sumar energía a la red y pues tener un portafolio, digamos, de generadores más robusto, que permita garantizar también condiciones de confiabilidad, de seguridad, de servicio ininterrumpido y de calidad en el sistema. Lo que está haciendo esta propuesta, que ya fue aprobada por el Senado en esta semana, es precisamente eliminar ese tipo, digamos, de condición en la cual pues ya no va a haber ese tema de alguna manera de permitir esa libre concurrencia a la red. Ahora, digamos, ese acceso solo va a ser otorgado de alguna manera discrecional cuando se demuestre factibilidad técnica. Entonces, ahí puede haber una serie de argumentaciones por parte, digamos, del operador del sistema, que ahora pues recibe instrucciones de uno de los participantes del mercado, que es la Comisión Federal de Electricidad, y que puede argumentar que ciertos participantes no garantizan esa factibilidad técnica y entonces puede eliminar esa competencia. Entonces, ese es un tema. Tema de los precios y de las condiciones para los consumidores está asociado también a esta falta de competencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por un lado, se está tratando de eliminar o ya se elimina la orden de mérito económico. Ese orden de mérito económico o criterio de prelación por mérito, pues lo que indicaba es que las energías que se iban a montar a la red para despacharse, pues de alguna manera iban haciéndolo en el sentido en que fueran menos costosas, ¿no? Entonces, tú despachas primero la energía que es menos costosa y que además tienes que aprovechar. Por ejemplo, el sol y el viento,
pues tú no tienes, digamos, la facilidad para decidir cuándo las despachas o no. Tienes que aprovechar cuando está sucediendo esa generación, montarla a la red y despacharla. Y de alguna manera, como su costo marginal, pues realmente es básicamente, pues muy bajo, si no es que ser en muchas ocasiones, porque no tienen ese tema, digamos, de costo de combustible, pues entonces en realidad esos costos son bajos. Y lo que promueve esta modificación a la ley de la industria eléctrica, o lo que buscó el grupo, digamos, en Senado y en Cámara de Diputados de Morena, y que la Comisión Federal de Electricidad propugnaba, pues es que se consideraran no solo los costos de combustible o los costos marginales, sino también los costos de producción, o como ellos los llaman, los costos unitarios, lo cual involucra de alguna manera, pues considerar todos los costos que van asociados a la generación de electricidad, incluyendo los de infraestructura. El problema es que ahí, pues por un lado, lo que estás haciendo es que estás, pues de alguna manera, creando una restricción artificial que no tiene sentido en un despacho que lo que busca es precisamente empezar a motivar a los generadores de electricidad a tener plantas más modernas. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es que aquellos que ya tienen una planta obsoleta y que ya pagaron esa infraestructura, de alguna manera lo que les estás dando es el incentivo a que no tengan que cambiarla, que no tengan que modificar cómo generan electricidad, porque esa planta ya está pagada y ellos van a seguir de alguna manera obteniendo ingresos por eso, ¿no? Por esa infraestructura. Por otro lado, lo que sí estás también eliminando al promover que ahora sean primero despachadas las hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad, luego las distintas fuentes que tiene Comisión Federal de Electricidad, que incluyen ya fuentes contaminantes y más caras, después las energías renovables de privados y después ya los ciclos combinados de privados, lo que estás promoviendo realmente es que se dé una situación extraña donde le estás diciendo a Cenace, abastece al mercado primero con lo más sucio y lo más caro, y después lo vas a hacer con lo que realmente podría ser más útil para enviar esas señales de precio. Entonces, literalmente esta ley lo que está haciendo es introducir una distorsión en el precio, y está introduciendo un mecanismo en todavía una arquitectura de mercado para asignar esa, digamos, asignación de recursos de una manera ineficiente. Precisamente incluso el programa de despacho del Centro Nacional de Control de Energía funciona a través de un sistema de optimización. Y ese sistema de optimización lo que busca es abastecer de electricidad con ciertas restricciones de confiabilidad, seguridad, ininterrupción de servicio, pero al costo más bajo. Lo que estás introduciendo con esto pues, es básicamente pues, una, digamos, un sinsentido para incluso lo que el SENACE debería buscar. Y por último, la parte de sostenibilidad, pues hay un grave problema ahí asociado, porque evidentemente estas plantas que ahora van a tener prelación en el despacho, pues son aquellas que incluso emiten gases de efecto invernadero y otro tipo de contaminantes, primordialmente y de manera muy preocupante, partículas PM2.5, que son este tipo de partículas que están asociadas a una serie de enfermedades con mucha evidencia detrás de esto, en la salud pública y en la salud de habitantes de poblaciones cercanas a las zonas donde están estas generadoras, o que son poblaciones que están, digamos, en el paso del flujo de aire que transporta esas partículas. Entonces, estamos hablando aquí no solo de un tema internacional, a lo mejor mucha gente podrá argumentar, creo que no es correcto hacerlo, pero habrá gente que podrá decir, bueno, a mí qué me importa si no estamos abonando al cambio climático, los efectos los veremos muy lejos, a lo mejor realmente a mí lo que sucede en el Amazonas y en otras áreas o el oso polar no me interesan, creo que no es justo ese argumento, pero hay que recordarle al público y al lector que en realidad el efecto es bien localizado. O sea, estás hablando de que estas partículas PM2.5 son ocasionantes de cáncer, son ocasionantes de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, y que son causantes de varios miles de muertes al año que tienen un costo para el sistema de salud público, pero además, por supuesto, para las familias que lo experimentan. Entonces, realmente también hay un tema ahí, digamos, ambiental. Y por último,
El tema de la parte esta de certidumbre jurídica, pues es tremenda porque al final del día, esta ley opera con un marco constitucional todavía distinto. Es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos, especialmente el 25 y el 28, todavía entrega elementos bajo los cuales podría dar pie al Poder Judicial y en específico a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para poder de alguna manera declarar inconstitucional esta ley. Entonces, de alguna manera el ejercicio legislativo que hemos visto en estas semanas y desde el 1 de febrero, pues básicamente puede estar muerto de facto, de nacimiento, porque en realidad el artículo 25 constitucional claramente establece que el Estado sí tiene facultades para promocionar el desarrollo económico en el país, pero agrega la palabra de forma muy notoria, y esto se hizo con el gobierno de Felipe Calderón, el término sostenible, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú te puedes preguntar, ¿esta ley, bajo estos términos, favorece el desarrollo económico sostenible? Y la realidad es que no, precisamente por la utilización de estas fuentes contaminantes. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que de alguna manera este tipo de contratos están cambiando a la mitad de juego y también, por ejemplo, ahora la parte de cómo los certificados de certificados de energías limpias Claro. ahora se van a asignar de una manera discrecional porque todos y cada uno de estos, digamos, generadores limpios, no importa si no se construyeron después de 2014, que es como lo marca la ley, pues van a tener acceso a emitirlos. Entonces, realmente lo que estamos viendo aquí tiene connotaciones, digamos, que pueden derivar en acciones de muy corto plazo, acciones de mediano plazo y acciones de largo plazo. En el corto plazo, pues seguramente va a introducir problemas en la misma gestión de la operación de la red para el Centro Nacional de Control de Energía. En segundo término, en el mediano plazo, tendremos que ver probablemente un incremento en los costos para la CFE, porque ya no van a tener, ya no están obligados a ir a las subastas de largo plazo a comprar energía barata. Entonces, lo que veremos es un incremento en sus costos. Ahí tiene de dos opciones el gobierno. O puede, digamos, asumir ese sobrecosto, asumir ese impacto a la CFE, o de alguna manera puede trasladarlo al público o a los consumidores residenciales, industriales, comerciales y agrícolas. Seguramente no lo querrá hacer por cuestiones político-electorales. Entonces tendrá que incrementar los subsidios a las tarifas eléctricas. Esos subsidios el año pasado fueron de alrededor de 70,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando que va a tener que incrementar el uso de subsidios a tarifas eléctricas que probablemente tengamos que ver reflejados en el siguiente paquete tributario, en el siguiente presupuesto, para identificar pues de dónde va a provenir ese boquete a cubrir. Y por el otro lado, en el largo plazo, como no sientas las bases de competencia, no sientas las bases para que haya actores que generen infraestructura, pues entonces lo que veremos es que ese sistema eléctrico nacional de por sí ya lo es, se va a notar más con el tiempo, se va a quedar corto en términos de satisfacer el mercado y pues posiblemente los apagones, las interrupciones en el suministro, la frecuencia, el voltaje, empieza a tener problemas en la red y pues los consumidores al final del día son los que van a sufrir esos impactos, más allá de los aspectos ambientales que ya mencioné. Por supuesto. Y justo tocando, tocaste varios puntos de las preguntas que tengo. Digo, podemos ahondar más en ellas, pero justo ahorita tocando el tema del consumidor, creo que es de lo que menos se ha estado hablando en estas discusiones. Yo me iría por dos vertientes. La primera, obviamente, ¿cuáles serían tus impresiones? Número uno, sabemos que el proceso fue Cámara de Diputados, hubo un parlamento abierto, se aprobó, parecía más bien ahí pues un rollo de protocolo, llamémoslo así. Pasó a Senado y el Senado incluso tuvo a decir que no iban a tener parlamento, no era necesario, este, y pasaron a la aprobación también. En ese sentido, de lo que lograste percibir, ¿qué no escucharon? Y sobre todo, en materia del consumidor, ¿qué no se habló en cuanto a las implicaciones que va a tener en el consumidor? Quizás recibos más caros,
es una CFE mucho más débil. ¿Qué podremos ver ahí? Bueno, mira, como en todo el ejercicio, yo te diría, en toda la discusión de política energética que esta administración ha tenido en la narrativa con medios de comunicación y en plataformas, digamos, de información, la postura ha sido siempre la misma, ha sido el ofrecer datos, digamos, que tienen una manipulación que alude a cierto tipo de público para tratar de mostrar que su argumento es válido, pero que no tiene ningún sostén y ninguna evidencia en lo absoluto. Por ejemplo, en la discusión, y así se manifestó, está en la versión estenográfica de la sesión de la Cámara de Senadores ese día, pues varias veces se mencionó que la reforma energética de alguna manera pues había incrementado los precios, que la reforma energética, la de 2013, que Sí, la reforma energética no había ayudado más que para generar negocios para los privados. Incluso viene ahí, digamos, en la presentación que se hizo, una gráfica donde muestran los costos marginales y los costos unitarios, como ellos les llaman, los costos de producción de distintos tipos de generadores. Y entonces ahí ponen, por ejemplo, el caso de uno de los ciclos combinados más caros que hay de los privados, que es el de Iberdrola, donde sí, efectivamente, el precio por megawatt hora, pues es más caro que el que tiene, por ejemplo, algunos ciclos combinados que tiene la CFE. Entonces, ahí ellos utilizan ese pequeño pedazo de información para generalizar el que todos los privados producen a ese costo, ¿no? Sin contar además este elemento que platicamos previamente, que pues no es válido hacer esa desglose del el costo total para claro. determinar el precio, la asignación de fuentes, ¿no? Pero más allá de eso, eso es lo que ha venido haciendo esta administración y en específico también aludieron a que la Comisión Federal de Electricidad, pues es una empresa que se estableció como una empresa de clase mundial. Así, con esas letras, sin verdaderamente establecer las condiciones de decir, ok, bueno, ¿qué nos dice, digamos, la experiencia de todos aquellos mercados donde hemos tenido un monopolio y aquellos mercados donde se ha abierto, digamos, a la competencia regulada y bien regulada de varios agentes concurriendo para ofrecer sus servicios? Y lo que uno puede evidenciar claramente con eso es que si está presente una buena regulación, si está presente un buen marco institucional, forzosamente en el tiempo tendrán que verse cambios a favor del consumidor que van a bajar los precios. Y esa discusión no se tocó de manera detallada, con experiencia en otros mercados, con experiencia en lo que le pasó a Chile, en lo que le pasó a gran parte de Europa, ¿no? El Reino Unido, que fueron los primeros en abrir sus mercados eléctricos a la competencia, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones no se tocó, no se habló, simplemente se habló de lo que pasó en los 2 años y medio que tuvo medio de implementación la reforma de 2013 y con las leyes secundarias de 2014, se habló de casos de corrupción, de que si tal o cual político pertenecía al consejo de administración de las empresas privadas, pero nunca se ha hablado de las acciones que entonces, al amparo de la ley, habría que tomar en caso de que efectivamente hubiera ese tipo de irregularidades, ¿no? Varias veces se comentó también por qué si estos elementos existen, por qué no se ha procedido con todo el respaldo de la ley. Entonces, el consumidor al final del día no se tocó como un tema central por el cual este elemento debe ser la política que debe perseguir el país. Lo único que se trató de aludir y asociar es a que CFE es una empresa nacional y que por tanto debemos de alguna manera sentirnos respaldados, como si tuviéramos la camiseta de CFE todos, para poder, digamos, defenderla de los intereses extranjeros, privados que se quieren apropiar de nuestra soberanía. Entonces, de alguna manera se sigue aludiendo a este tipo de figuras que existen digamos, en el imaginario colectivo, que no se han ido de los mexicanos y que muchos pensaban que no existían cuando se aprobó, por ejemplo, la reforma de 2013, ¿no? O sea, la gente
recuerdo varios análisis en 2013 que decían, esperábamos gente reclamando en las calles porque se aprobó la reforma energética durante la presidencia de Peña Nieto. No ocurrió. Entonces eso quiere decir que los mexicanos realmente sí podemos considerar que tanto CFE como Pemex no son vistas con tanta, digamos, simbología nacionalista. Y la realidad es que no. La realidad estamos viendo ahora esta narrativa que tiene el presidente y toda su, digamos, administración y su movimiento, pues lo que utilizan es precisamente esos imaginarios para dar a entender que se están defendiendo sus intereses. Y realmente a la gente poco le importa identificar con cuentas, con números claros, si su recibo se está afectando o no. De hecho, si te fijas en toda la discusión, nadie nunca argumentó un cambio en precios en las tarifas eléctricas durante el periodo de reforma energética. Nadie se ha tomado la molestia de ir a ver qué pasó ahí, ¿no? Entonces, realmente lo que sí podemos ver son cambios a nivel industrial, cambios a nivel comercial, porque se empezó a desfasar el subsidio, ¿no? Ok. Y al empezar a eliminar ese subsidio de tarifa eléctrica, pues evidentemente, pues en algunos sectores incrementó el precio y en otros no. Por ejemplo, en el sector agrícola, el precio por kilowatt hora realmente no se vio afectado en lo absoluto, porque no se tocó para nada el subsidio. Se considera un sector de alguna manera esencial que no querías afectar y muy sensible. Entonces, al final del día la gente tampoco tiene claridad de que esos subsidios o ayudas o estímulos que existen en precios, en este caso en la parte eléctrica, pero los existen también en la parte de gasolinas todavía, al final del día no están beneficiando a los que lo necesitan. Son regresivos, ayudan a consumidores que realmente no necesitan apoyo para pagar sus facturas. Entonces, cuando este gobierno de alguna manera dice, no vamos a permitir que el precio suba, realmente al que están ayudando, porque lo que están diciendo de fondo es, si es necesario vamos a subsidiarlo, pues no están ayudando a la gente que realmente le llega ese mensaje, están ayudando a otro. La gente que le llega ese mensaje lo toma como cierto y no está de alguna manera trasladando lo que está sucediendo en su día a día con las acciones que está tomando el presidente. Todavía la narrativa de que está de alguna manera contrarrestando 70 años de hegemonía dictatorial de un partido político, todavía funciona y todavía le está rindiendo creces y creo que justo no es accidental que este movimiento se dio en este periodo previo a las elecciones de junio, que son muy importantes para el presidente con miras a lo que va a suceder en la presidencial en 2024. Entonces, el consumidor al final se quedó atrás en esta discusión y se adoptó una afrenta, digamos, en la parte ideológica para defender esta modificación en ley. Ok. Y justo en ese punto, la narrativa, la, dos grandes palabras que han redondeado a, bueno, a este tipo de modificaciones y toda la política energética en general desde el inicio de la administración es soberanía y seguridad energética. ¿Cómo, o sea, todas estas acciones que se están emprendiendo caben dentro del concepto? ¿Son correctas hacia lo que realmente significan esas palabras o no lo son? Ahí cuál es el análisis. Pues mira, el término soberanía energética es un término, pues, estrictamente político, ¿no? El tema de seguridad energética es un concepto interesante, es un concepto que no tiene una definición única. Si tú revisas a los analistas e incluso a investigadores del concepto de seguridad energética, te vas a dar cuenta que en realidad a lo largo del tiempo el concepto no ha sido el mismo, es decir, no es un concepto estático, tiene que ver con distintas, digamos, circunstancias del sector energético. Por ejemplo, el término seguridad energética en la década de los 70 estaba estrictamente ligado al petróleo, ¿no? O sea, el término seguridad energética implicaba algo relacionado al famoso peak oil, ¿no? De cuando decían, oye, el petróleo está en precios altísimos porque el día de mañana ya se va a acabar, ya no hay petróleo, ¿no? Entonces, ese era el concepto de seguridad energética en los 70. Si tengo o no disponibilidad de acceder a petróleo. Y eventualmente ese concepto ha ido cambiando. En algún momento algunos factores lo han llamado como la capacidad, digamos, o la facilidad que tiene una nación para acceder
a fuentes de energía que le permitan desarrollar sus actividades productivas y que ese acceso sea a un precio competitivo, a energía de calidad, ¿no? Y de alguna manera así lo plasmó también la Estrategia Nacional de Energía que tenía, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón. Fue el primero que desarrolló ahí en su administración un plan de Estrategia Nacional de Energía bajo 3 conceptos: transición, eficiencia y seguridad energética. Y efectivamente seguridad energética la denominaba de esa forma. ¿Por qué? Estaba tomando el concepto que la Agencia Internacional de Energía decía que era la seguridad energética. Seguridad energética en una visión más moderna también puede ser entendida, y esto es algo que, por ejemplo, Sharp y Ewell lo hicieron a través de una investigación de un metaanálisis de diversos estudiosos del concepto de seguridad energética. Y lo que ellos decían es, seguridad energética al final del día, hoy lo que representa es tener capacidad de resiliencia, esa palabra que no le gusta al presidente López Obrador, capacidad de anticiparse, porque dice que es neoliberal, es capacidad de anticiparse a eventos que pueden ser esperados o inesperados y que ponen en riesgo, pues digamos, la sostenibilidad de tus sistemas vitales de energía, ¿no? Así se puede entender una visión moderna de energía, entonces, de seguridad energética. Entonces, por ejemplo, con lo acontecido con los apagones en Texas y en el norte de México, evidenció que ambos sistemas energéticos no son seguros, no hay seguridad energética en esos sistemas. No supieron cómo adaptarse a esa situación, no la anticiparon, ¿no? Entonces, ese es el concepto de seguridad energética para muchos el día de hoy. Y el concepto de soberanía tiene que ver con la posibilidad de que yo mismo pues me haga cargo de mis necesidades. En la realidad nadie hace eso hoy. El mundo dejó atrás una visión, digamos, aislada y sin conexiones con diversos sectores y con otros países desde hace mucho tiempo. O sea, la visión del presidente López Obrador del mundo es una visión que está totalmente desfasada a lo que realmente ocurre en el mundo el día de hoy, no solo en el sector energético, sino en varios frentes de la economía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se vale ser soberano energéticamente? Pues sí, sí se vale. O sea, es una meta que probablemente una administración quisiera perseguir. La pregunta es, ¿a qué costo estás dispuesto a hacerlo? Y él varias veces ha repetido, no me importa el costo, yo lo voy a asumir. El problema no está ahí, el problema es que los que vamos a asumir el costo somos todos los mexicanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de, y entiendo que estamos hablando de electricidad, pero para que sea muy franco entenderlo, Pemex perdió el año pasado 1 millón de pesos por minuto, casi un poquito menos, 915,000 pesos. Eh, y se le preguntó al presidente Obrador, ¿qué va a pasar con esas pérdidas que tiene Pemex? Dijo, no importa, el Estado las va a amortizar. Pues el Estado no es él, y el que las va a amortizar es la nación y sus habitantes, con más impuestos en el futuro. Entonces, al final del día, hay un costo de oportunidad de decidir, ¿queremos nosotros ser capaces de satisfacer la energía por nosotros mismos o lo que queremos es tener de alguna manera la capacidad para reaccionar a tener energía de una forma cuando la necesitamos y si no se puede por esa forma, tener otra alternativa y hacerlo al menor costo posible para liberar recursos que nos permita no centrar pérdidas en Pemex y en cambio tener salud, hospitales, escuelas, ciencia, tecnología y otras tantas áreas donde esta administración también se está quedando corta? Esa es la pregunta real que nos tenemos que hacer. Entonces, yo creo que es una pregunta abierta, no hay, digamos, una respuesta única. Creo que es válido tener visiones distintas, pero también es válido reconocer que esta idea de soberanía energética, pues realmente México no se encuentra en una situación con la cual pueda, digamos, tener aspiraciones, uno, para tenerla y dos, para hacerlo de una forma eficiente. Es decir, realmente las condiciones que tenemos es busquemos seguridad energética, entendida como una capacidad de resiliencia en nuestros sistemas vitales, al menor costo y dejar que los recursos sean utilizados a fines pues, que tengan más impacto y que nos estén dilapidando como en Pemex y en CFE, ¿no? Ese sería Esa sería. mi respuesta. Perfecto. Y pues finalmente redondeando la conversación,
finalmente la reforma está aprobada actualmente, pero justo como mencionabas al principio, y ese es el paso a la pregunta final, es ¿qué sigue justo para la reforma en materia de contrapesos, ya que pudiera pasar al Poder Judicial? Y por supuesto, pues las controversias en las que se mete en materia de acuerdos internacionales, inversiones, transparencia, confianza en materia de inversiones. ¿Sí lo hay o es algo que pudiera ser impositivo? No, o sea, hay muchos frentes todavía por liberar en el futuro, pero tampoco nos llevan a una resolución potencialmente favorable. El otro día en Twitter, un analista político famoso, Javier Aparicio, ponía, les apuesto lo que quieran a que esta reforma es posible, esta modificación se declare inconstitucional por la Corte, pero no va a suceder antes de las elecciones, con lo cual es probable que el mismo López Obrador, y por eso estaba macaneando ese día, como a él le gusta decirlo, ¿no? Estaba contento golpeando el bat de béisbol mientras el Senado aprobaba esta reforma, porque de manera cínica él sabe que a lo mejor esto incluso pues, no va a caminar, pero sabe que tiene un efecto positivo de aquí a junio, porque de aquí a junio la gente se va con la idea de que ya el Estado volvió a ganar. México volvió a hacer suyo lo que los traidores a la patria, entre comillas, le habían quitado. Entonces, ¿qué puede suceder? Ese es un escenario, como bien dijo Aparicio, que la Corte pueda no declararlo inconstitucional antes de junio, pero ya hay antecedentes por el cual sí puede declarar varios elementos inconstitucionales. En mayo de 2019, cuando la CNER emite a través del SENACE este acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, ese famoso acuerdo de mayo, donde por varias razones se emiten aspectos que hasta técnicamente cualquier ingeniero eléctrico de primer semestre probablemente podría argumentar que no es cierto, pero el SENACE emitió ese acuerdo atacando a las renovables. Pues al final del día, ese acuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios elementos ya lo declaró inconstitucional. Hay otros que todavía están siendo analizados por parte de la Corte. El tema, por ejemplo, de despacho por mérito ya fue atacado y ya fue resuelto como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay antecedentes por el cual esta ley puede ser, digamos, promovida como un elemento inconstitucional en la Corte. Pero aquí el punto es, por un lado, internamente puede que de aquí a que sucede todo esto, de alguna manera, político-electoralmente ya obtuvo los beneficios que quería el presidente. Por otro lado, dependiendo los resultados y qué tanto tiempo le tome, otro camino que a lo mejor le gustaría tomar después de junio, y dependiendo los resultados que se le den, pero no es alentador porque varias encuestas le dan una ventaja, incluso que incrementa la participación en cámaras, pues a lo mejor podría animarse entonces hacia hacer una reforma constitucional. Con lo cual entonces ahí sí, de facto, estaríamos regresando por completo ya con el marco institucional y todo a un Estado que de verdad vuelva a reintegrar sus monopolios en el sector energético. Entonces, ese es otro camino. Desgraciadamente en el Inter sí va a haber pérdidas que se va a tener que comer la CFE, porque en el Inter los privados que estén generando electricidad, pues lo van a estar haciendo porque pues así firmaron un contrato amparado por ley y lo único que va a suceder es que la CFE probablemente no le suba o el SENACE no le suba y la CFE no le compre su energía y pues esa energía se disipe, nadie la compre y de todas formas CFE tenga que pagarla. Entonces probablemente ahora esté pagando no solo más por electricidad, sino va a tener que pagar lo que el privado iba a producir y que antes sí compraba a precio más bajo, o sea, de todas formas lo va a tener que pagar. Entonces probablemente aquí varios miles de millones de pesos tengan que provenir en pagar energía que no se usó, lo cual es absurdo, y segundo, en pagar las multas y la reparación de daños que probablemente la CFE también, o bueno, en este caso no va a ser a la CFE, va a ser el Estado mexicano,
tenga que pagarle a esas empresas precisamente por haberles cambiado la jugada a mitad de las reglas del juego a mitad, ¿no? Del juego. Entonces aquí lo que vemos es un daño económico digamos, al erario o al Estado mexicano por esta decisión, que puede ser de varios miles de millones de pesos de aquí hasta junio, por lo menos, que posiblemente por ahí o después la Corte pueda intervenir. Pero luego encima de eso, tienes varios elementos de presión que pueden articular distintos países a nivel internacional para someter al país de vuelta a una política que esté acorde con sus compromisos internacionales. Eh, no quiero con esto decir que Biden o en específico la presidencia de Estados Unidos vaya a tener una presión con el país, pero ciertamente sí puede haber, digamos, un bloque, Europa misma y Estados Unidos ya con Europa, que de alguna manera empiecen a tener un cierto tipo de repercusiones o reprimendas a México, porque precisamente ya no está envuelto en esta dinámica que ellos sí tienen a nivel internacional conforme al Acuerdo de París. Entonces, ahí sí pueden venir en el largo plazo, incluso con la reforma constitucional en pie y que no haya un estado de inconstitucionalidad, puede venir una serie de acciones pues, económicas que pueda tener la comunidad internacional con el país en acuerdos comerciales, precisamente porque no está alineada con los intereses que los demás están haciendo. Entonces, ese por otro lado sería una avenida de impacto. Y finalmente la última, clarísima, pues tiene que ver con el hecho de que si tú no estás garantizando condiciones de certidumbre en tu país y estás tomando esta otra postura diferente, y ya lo hemos visto con varias opciones y varias acciones de empresas distintas, pues empezarán a dejar de invertir en el país, ¿no? O sea, lo vimos con Iberdrola, el mismo presidente Ignacio Galán lo comentó incluso antes de esta resolución, no, y sin que tuviera que ver con el elemento de pleito directo que tiene Andrés Manuel con Iberdrola como una imagen similar a Calderón, pero esa empresa tenía un plan de inversión en México por varios miles de millones y dejó de hacerlos, los va a dejar de hacer en los próximos años porque las condiciones no son las suficientes, lo va a revertir hacia otra zona. Entonces, eso no va a ser solo Iberdrola, lo vamos a ver en otro tipo de empresas. JP Morgan anunció también hace una semana que se iba en su cuenta de clientes. Entonces, de alguna manera, lo vamos a estar viendo cada vez más si sigue esta postura y yo creo que va a seguir y la va a recrudecer el presidente en los próximos años, que todavía le quedan de presidencia. Yo creo que sí puede haber elementos más allá de lo legal que también tengan repercusión en señales, pues de que no es prudente estar ingresando tu dinero en México. Digo, ¿quién lo haría? Si tú fueras inversionista, estoy seguro que no quisieras meter dinero a un país donde no te aseguran si el día de mañana pues tu dinero pues no va a valer nada porque todas las inversiones que tienes, pues ese negocio se va a destruir por un capricho político, ¿no? Entonces yo creo que eso no envía buenas señales para nada en términos de las expectativas de crecimiento e inversión en el país. Claro. Pues sí, sin duda el panorama es complejo, muy complicado, como dices, pues más en materia desfavorable. Pero pues ya iremos viendo cómo se desarrolla esta historia. Muchísimas gracias por las reflexiones, por el conocimiento, compartir con nosotros, con nuestra audiencia. Y pues así está el panorama actualmente con la reforma de la LIE. De nuevo, muchas gracias, doctor Luis Serra. Él es director ejecutivo de la Iniciativa de Energía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y nos vemos en nuestra próxima sesión de entrevista. No, hombre, muchas gracias a ustedes, un gusto.